Hola, hola, saludos cordiales estudiantes de octavo año básico. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de potenciación y radicación con números racionales. Anteriormente hemos visto los temas de suma, resta, multiplicación y división de racionales y sabemos que los números racionales se representan con la letra Q y que son todas las fracciones y todos los decimales, que pueden ser exactos, periódicos, puros y periódicos mixtos. Ahora, vamos a primero a recordar qué es una potencia. Una potencia tiene varios términos, que es la base, que es el número más grande, y el exponente, que es el número pequeño. Y que esto significa que este exponente nos dice cuántas veces debemos de multiplicar la base. En este caso, debemos de multiplicar el número 2 5 veces. Y ese sería la potencia de esta expresión. Entonces, la potencia se utiliza para expresar de forma simplificada el producto de factores iguales. ¿Se dan cuenta? En vez de escribir todo esto, 2 por 2 por 2 y por 2, se pone el 2 y las veces que se repite como exponente. Es lo mismo. Entonces, la potenciación nos sirve para expresar de forma simplificada esa multiplicación. La potencia de un número racional, cuando esta potencia de un número racional es negativa, cuando la base es negativa. Si esta base es negativa, el exponente debe ser un número impar. Si este es negativo, recuerden que tiene que tener un paréntesis para que este exponente afecte tanto al signo como a la base. ¿Cómo, mira? Y entonces tenemos aquí que es negativo. Continuamos. Veamos unos ejemplos. Obtener las potencias de los siguientes ejercicios. Tenemos un tercio elevado al cubo, que lo que significa es que un tercio se va a multiplicar 3 veces. Entonces tenemos un tercio por un tercio y por un tercio. Y como sabemos, multiplicar fracciones que se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces tenemos 1 por 1, 1, 1 por 1, 1. El resultado me da 1. Y en los denominadores tenemos 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Recuerden, en vez de escribir toda esta multiplicación, se lo expresa en una potencia, pero es así la forma de resolver. Aquí tenemos una fracción que tiene negativo, que es negativo y está elevado a un exponente par. Como vimos anteriormente, si es negativo la base y está elevado a potencia par, su resultado va a ser positivo. Veamos, ¿qué significa esto? Que vamos a multiplicar 4 veces menos 2 tercios. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. A continuación multiplicamos como ya sabemos, 2 por 2, 4. Primero el signo, ¿no? Ya sabemos que va a ser positivo, menos por menos más por menos menos y menos por menos más. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Y así sucesivamente, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. No lo podemos simplificar y nos queda allí. Ahora tenemos acá una fracción negativa, su base negativa, pero el exponente es impar. Entonces su resultado va a ser negativo. Vamos a multiplicar 3 veces menos 3 cuartos y vamos a obtener 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Confirmemos que el signo es negativo. Menos por menos es más y más por menos, menos. Recuerden, la propiedad me dice que si tengo una base negativa y el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Si tengo una base negativa y el exponente es impar, el resultado siempre va a ser negativo. Veamos las propiedades de la potenciación. Tenemos aquí que si tenemos una fracción elevada a una potencia, también esta afecta tanto al numerador como al denominador, siempre que el denominador no sea cero y que el exponente pertenezca al número, al conjunto de los números enteros. Siempre que exista esto, se aplican estas propiedades. Producto de potencia de bases iguales. Nos dice que si tenemos una multiplicación de potencias de bases iguales, se pasa la base y se suman los exponentes. Aquí tenemos un ejemplo. Las bases son iguales, se pasa y 3 más 2 sería 5, entonces me quedaría 2 tercios elevado a la quinta y este sería el resultado. Cuando tenemos un cociente, producto es multiplicación, cociente es una división. Cuando tenemos un cociente de potencias de bases iguales, se pasa la base y los exponentes se restan. Veamos el ejemplo. Tenemos la potencia de bases iguales, la pasamos y restamos. 7 menos 4 me da 3. Y al resolverlo me daría 125, 343 avos.
¿Qué pasa cuando tengo potencia de una potencia? La reconozco porque aquí hay una potencia encima de otra potencia. Esto que está aquí va a ser igual, que se pasa a la base y los exponentes se van a multiplicar. Veamos el ejemplo, tenemos 2 quintos elevado al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado. Pasamos la base, que es 2 quintos, y multiplicamos estos exponentes. Entonces me daría 2 quintos y 2 por 2, 4. Y al resolverlo me daría 16,625. ¿Qué pasa cuando tengo una potencia con exponente entero negativo? Miren, tengo una potencia, pero su exponente es negativo. Para convertirlo en positivo aplicamos el inverso, que significa colocamos el 1 como numerador y el denominador la fracción. Y al realizar este tipo de operaciones, se van a invertir los valores, el valor de b va a pasar al numerador y el valor del numerador va a pasar al denominador y automáticamente el exponente pasa a positivo. Recuerden, esto se da al momento de dividir esta fracción. Ahora aquí tenemos un ejemplo, tenemos 2 quintos elevado a la menos 3, lo colocamos el 1 como numerador y 2 quintos como denominador. Al multiplicar esto, tenemos, miren, 1 por 5, 5, y 1 por 2, 2. Y nos queda que ya el exponente pasa a ser positivo. 5 medios al cubo, que resolviendo la potencia me daría 125 octavos. La última propiedad, potencia con exponente cero. Cuando tenemos una potencia elevada al exponente cero, siempre va a ser igual a 1. No se olviden, a 1. No va a ser igual a 0, va a ser igual a 1. Tenemos un ejemplo. 8/24 elevado a la potencia cero va a ser igual a 1. Bueno, ahí tenemos eso. Vamos a hacer las siguientes eh, operaciones. Aquí ustedes saben que para multiplicar estas operaciones podemos multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Pero antes de eso siempre tenemos que darnos cuenta si lo podemos simplificar. Mire, quinta de 5, una, quinta de 5, una, otra quinta de 5, una, quinta 1. Nos queda esto. Entonces multiplicamos 3 por 3 me da 9 y 4 por 4, 16. Ese sería el resultado de esto. Lo mismo aquí, no podemos simplificar, pero podemos multiplicar. 2 por 2, 4, 4 por 5, 20 y 20 por 2, 40. Como denominador, 7 por 7, 49. Ese resultado por 8 y por 7 me daría 2,744. Al simplificar, sacando las mitad, tenemos mitad 20, mitad de esa cantidad 1,372. Todavía tiene mitad porque termina en cifra par, y esto sería igual a 10,680, mitad de 20, 10, mitad de 1,372, 686. Todavía tiene mitad, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 686 me daría 343 y este sería el resultado. Aquí tenemos lo mismo. No podemos simplificar, pero podemos multiplicar fácilmente. 1 por 1, 1, 1 por 5, 5, 5 por 1, 5. Y al multiplicar esto me daría 4 por 4, 16, 16 por 4, 64 y 64 por 4, 256. Tenemos aquí lo mismo. No podemos simplificar. Me daría 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 3 por 3, 9 y 9 por 5, 45. Recuerden, podemos hacerlo de diferentes maneras. También podemos aquí multiplicar los que son iguales y después multiplicar por el otro, pero de esta manera se me resulta más fácil. Dice, identifica las bases y expresa como potencia. Mire, las bases vendría siendo la base, porque es que se repiten en todos los casos, 2 séptimos, y para expresar como potencia, si se repiten 3 veces, coloco el exponente 3. Lo mismo aquí, la base sería 2 tercios, porque se repiten todos, y como tengo 1, 2, 3, 4, el exponente sería 4.
perdón, aquí tengo, estos de aquí son iguales y estos son iguales. Entonces tengo 2/3, vamos a borrar. Tengo 2/3, 2/3, que se repite 2 veces, es decir, al cuadrado, que multiplica a 2/5, que también se repite 2 veces, es decir, que está en un exponente 2. Lo mismo aquí, estos de aquí se repiten, recuerden, siempre tiene que estar con eh, paréntesis, porque si no, no es lo mismo. Tenemos aquí elevado a la 2 al cuadrado, porque se repite 2 veces, por la otra cantidad, que es 6/5. Perdón, la otra cantidad sería 6/3. No nos dice que resolvamos, solamente nos dice que lo expresemos. Aquí tenemos la misma base, todas se repiten. Entonces tenemos 5/7 elevada a la 1, 2, 3, 4 a la quinta potencia. De la misma forma, dice hallar el valor de cada expresión. Es decir, que tenemos que resolverlo. 1 por 1 y por 1 me da 1, 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125. Recuerden que la potencia es multiplicar el mismo número las veces que se repite el exponente. Aquí nos daría 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, y 4 por 4, 64. 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, y 64 por 4, 256. En este caso que tenemos una fracción, lo podemos hacer directamente o lo convertimos en un decimal. Tenemos un decimal, lo convertimos en fracción, que recuerden que es que se coloca el número sin coma y siempre el 1 con tantos ceros como decimales tenga. Al simplificar, esto me quedaría 1/2. Le sacamos la quinta. Eso elevado a la cuarta va a ser igual a 1, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. De la misma manera aquí, que sería 10 al cubo, sería 1000, 10 por 10, 100, 100 por 10, 1000. 6 por 6, 36, y 36 por 6, 116. Aquí 2 a la quinta sería 32, 3125. Por último, también tenemos el mismo caso, lo convertimos en decimal, el número sin coma, el 1 con tantos ceros como decimal tenga. Al simplificar me daría 1/5 elevado a la quinta, que me daría 1, 100.000, porque 10 por 10, 5 veces, me daría 100.000. Continuamos. Relaciona cada ejercicio con su equivalente. Aquí tenemos que realizar cada una de las potencias para ver que sea equivalente al otro. Es decir, que el resultado de esta potencia tiene que ser igual a una de las de acá. Pero por el tiempo tenemos aquí que este es igual que este, y a ustedes les toca comprobar. El B es igual que este. Miren, des en cuenta, 3 por 4, 12, 3 por 4, 12, y todos son múltiplos de 4. Este que está aquí sería a este, y el de aquí, el último, sería con este. Recuerden, para saber si es equivalente, ustedes tienen que encontrar la potencia de cada uno de ellos y darse cuenta que esto, si lo resuelven, es igual a esto. En este caso, este que está aquí sería 1/64, y si usted resuelve este que está aquí, también le da 1/64. Quiere decir que son equivalentes, que es lo mismo, con una expresión diferente. Escribe cada expresión como potencia de exponente negativo. Si ya vimos en las propiedades de la potencia que si tenemos un exponente negativo, invertimos sus términos y nos daría positivo. Lo mismo acá, si lo queremos negativo, simplemente este 1 pasa como denominador, que no es necesario colocarlo,
y el 3 pasa con exponente negativo. Acá lo mismo, se quedaría 5 menos 2. En realidad aquí se supone que está el 1, pero ¿para qué lo vamos a colocar si al dividirlo me da lo mismo? Acá igual sería 6 elevada a la menos 3, 7 elevada a la menos 2. Es la propiedad de la potencia que vimos anteriormente, de negativo a positivo, pero también se puede ser de positivo a negativo. Aplica las propiedades de la potenciación. Aquí en primer lugar nos vamos a decir, no hay potencias de bases iguales, no puedo multiplicar, pero tenemos 3 medios y aquí la mitad de 6 es 3 y la mitad de 4 es 2. La tercera de 9 es 3 y la tercera de 6 es 2. Entonces ahora sí tenemos potencia de bases iguales y ahora sí podemos pasar la base, que sería 3 medios, y sumar los exponentes, que me daría 4 y 4, 8 y 3, 11. Acá lo mismo, no tengo un decimal, no tengo no tengo dos bases iguales, pero esto lo podemos convertir, recuerden, es un decimal exacto, lo convertimos en una fracción, el número sin coma, y el 1 con tantos ceros como decimales tenga. Puedo sacar la tercera va a ser 3, y la tercera de 10, 2. Entonces ya tengo esta cantidad de aquí, que sería, ya puedo yo pasar la base, que está repetido en ambas, que sería 3 medios, y como es una multiplicación, sumo los exponentes, 4 y 2, 6. Continuamos. A ver, vamos a ver. 2, 4, 4 y 2, 6. Ya. Ahora nos vamos a... Aquí tengo una división. Esta división, 2 más 4, 6. 4 y 4, 8, 9, 10, 11. Aquí puedo dividir, hay una división porque es una fracción. Paso la base y los exponentes se restan. 11 menos 6 me daría 5. Continuamos. Aquí tengo propiedades de potencia de la misma base. Paso la base, que sería 4 quintos, y sumo los exponentes, que sería 10, 17, 21. Como denominador, dicen ustedes, no hay bases iguales, pero simplificamos, tenemos 4 y 5. Y ahora sí, pasamos la base, que es 4 quintos, que se repiten ambos, y los exponentes, como es una división, se restan. 8 menos 5, 3. Como tenemos una división aquí en esta fracción de potencia de la misma base, paso la base, que sería 4 quintos, y resto los exponentes, 21 menos 9, menos 3, 18. Y este sería el resultado. Tengo una duda con este. Les toca revisar bien este ejercicio. Nos vemos en la siguiente clase para ver lo que son raíces.